¿Cómo andás, Carolina? Bien, hola Jere, ¿cómo estás? Bien. Aparte de ser psicóloga, aparte de ser tener formación en psicología sistémica, es una terapeuta transpersonal, aparte de todo eso. Yo la conocí en un ámbito muy cool dentro de la terapia, que es la lectura de la borra del café. Y hoy tenemos para tratar algo interesantísimo con Caro, que es, creo que ya el título es un poco, no sé qué opinas vos, es un poco salvaje. No sé cómo lo ves, pero el tema de el lenguaje secreto de las emociones, por Carolina Haftel. Vamos a... Que tiene que ver con ese lugar desde el cual los seres humanos muchas veces nos ubicamos para tomar decisiones, ¿no? Y hay algo en ese posicionamiento, ¿sí? Desde donde decidimos, que está absolutamente atravesado por nuestro mundo emocional. Y hay una parte de ese mundo emocional que es accesible a nuestra conciencia, ¿no? Entonces hay como emociones de las cuales podemos dar cuenta, podemos verbalizar, podemos buscar hasta comprender su significado de por qué se presentan y se manifiestan de tal manera, ¿no? Pero hay todo un aspecto, ¿no? de ese mundo emocional que tiene una profunda conexión con nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces hay algo que generalmente como tendencia los humanos, a favor de nuestro instinto de autoconservación, tendemos a evitar, que es el sentir dolor, ¿no? Hay algo de sentir dolor que se vuelve terreno de lo evitable, ¿no? Nadie por motus propios se le ocurriría ir y meter el dedo en una hornalla para ver qué pasa, ¿no? Como que dentro de los estados más saludables de nuestra existencia, no sería una posibilidad esa que elijamos conscientemente, ¿no? Salvo que nos encontremos en una situación extrema muy particular donde también eso tenga que ver con la vida y la muerte. Entonces, sí, eso, ¿no? Como bien interesante poder distinguir estas dos experiencias, la experiencia del dolor y la experiencia del sufrimiento. La experiencia del dolor es una experiencia del orden de lo inevitable, ¿no? Dentro de nuestra existencia humana, la vida nos va a proponer en distintas circunstancias, ante distintos momentos, el dolor como una experiencia posible, ¿sí? Y no es del orden de lo evitable en términos de que acontezca, ¿no? En algún momento esto va a presentarse. Distinto es ir a buscar el dolor, ¿no? No estamos hablando de esto, no vamos detrás del dolor buscándolo, sino que hay momentos en donde el dolor simplemente se presenta. Pero como en nuestra existencia, nuestro instinto de autoconservación nos dice que el dolor es algo a evitar, es un peligro, muchas veces desarrollamos mecanismos internos, mecanismos emocionales de evitación de esta experiencia, porque es muy difícil para nuestro sistema comprender, ¿sí?, que la experiencia de dolor es una oportunidad de ver algo ahí, ¿sí?, que no estaba accesible a nuestra conciencia, que no estaba visible, que estaba quizás en sombra, podríamos decir, ¿sí? Entonces, el dolor simplemente aparece ahí para que podamos integrar algún aspecto de nuestro ser que se nos muestra a través de esa experiencia, si nos abrimos a la oportunidad de poder transitarla. Distinto es porque puede sonar un tanto masoquista esto que estoy planteando, ¿no? Como por eso es importante diferenciarlo Pero sí, del sufrimiento. diferenciarlo. A ver. Esto, sí es importante ahí, ¿no? Porque una cosa es vivir y experimentar una situación de dolor y profundizar ahí para ver qué es lo que se nos está queriendo mostrar de nuestro ser, de nuestra existencia, por qué aparece el dolor ahí, para qué, ¿sí? Y distinto es como permanecer en ese estado, ¿no? Como perpetuarse, adherirse a esa emoción, adherirse apegadamente, ¿sí?, a esa experiencia, a ese evento de la vida que movilizó esas fibras íntimas que trajeron el dolor como sensación, y una y otra vez reeditar esa vivencia, padeciéndola y quedándose como apegado a eso, construyendo muchas veces en torno a ese apego una posición ante la vida que suele ser una posición más como de víctima, podríamos decir, ¿no? De quedar como perpetuado en una posición de recibir este sufrimiento, de atravesar este estado de dolor, pero en forma perpetua, ¿sí? Entonces eso se empieza a volver
como una especie de aprisionamiento para el ser, donde el ser se queda como encarcelado en esa experiencia y no puede aprender nada desde ahí más que una y otra vez realimentar, ¿sí?, esa herida que pareciera no querer sanar nunca, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de otros procesos, ¿sí? No, olvídate. Pero, a ver, se habla mucho de las emociones, en este caso el sufrimiento o el dolor, ¿no es cierto? Como, digo, o sea, como algo malo, en términos de que no es malo, digo, todas las emociones son buenas y creo que entender eso es un buen clic, entender, eh, el, tal vez sean molestas o sean inadecuadas, tal vez sean, bueno, es una emoción molesta, por ejemplo, ¿no? Estar aburrido, estar Mm, triste, o con ese pasando a otro nivel en donde ya estamos hablando de sufrimiento, entonces ya empieza una parte de cuota de responsabilidad personal. No está mal que te duela, es necesario, es bueno para trascender, pero digo, al momento de mantenernos ahí, en donde, o cuando se aumenta, el problema también puede estar en la intensidad de la emoción, digo, o sea, en términos, ujú, ¿cuánto querés permanecer en ese dolor? Entonces, o en esa ujú, sensación, en esa emoción molesta, inadecuada, ¿no? Entonces, sí, ujú, hay algo ahí que te está diciendo, o terminamos haciendo algo que nada que ver con nuestra emoción. Cualquier tipo de compulsión, cualquiera, ujú. fumar, comer, comerse las uñas, lo hacemos porque de alguna manera es bueno o fue bueno en algún momento antes. Muchas veces tiene que ver con algo ligado a lo autodestructivo, que tiene que ver cuando volcamos, ¿no? Como esto como autoagresivo, ¿sí? Cuando volcamos la agresión, que es una emoción, hacia adentro, ¿no? Nos autoinfringimos algo de ese dolor, entonces sí hay un componente emocional en eso, y también generalmente en las compulsiones hay algo de la ansiedad como emoción que se está movilizando y está buscando satisfacerse a sí misma a través de ese Comer, ¿no? comportamiento. Estoy ansioso y como. O sea, como, Ujú, engordo porque soy ansioso. Entonces ahora estoy satisfaciendo con la comida, algo que no tiene nada que ver, digo, o sea, me sentía ansioso por algo que estaba pasando y que no tenía que ver con la comida y como, o me sentía ansioso por algo por un evento que estaba esperando que pase, ujú, estaba esperando una nota, estaba ujú, esperando que me llamaran del trabajo para algo, lo que sea, y me como las uñas, y ahora me como las uñas ujú. y me calma. Entonces, en ese momento sí es buena esa emoción, digo, o sea, en algún momento, vos lo dijiste, es autoprotector, entonces tiene una intención positiva, me estoy comiendo las uñas porque el hecho de morderme, el autolesionarme o micro autolesionarme, me calma. Sí, en este comportamiento lo que está buscando el sistema, en esto que vos describís, es restituir cierto equilibrio, ¿no? Que se rompe, ¿sí? Y después también es ver cuáles son como los episodios de la vida que movilizan esa experiencia de dolor, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una situación de duelo, ¿no? O una situación de duelo por separación, de duelo por mudanza, de duelo porque hay una muerte, por ejemplo, son experiencias de dolor, ¿no? Que suelen ser como bastante más profundas para el ser, y por lo tanto muchas veces el poder procesar ese dolor y permanecer en el dolor cuando experiencias tiene como un marco bien distinto a, qué sé yo, por ejemplo, no sé, me peleé con mi mamá, tuve una discusión y por ahí fue un dolor también súper profundo, ¿sí? Pero tiene otro marco, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde me voy a quedar en ese lugar de padecimiento? ¿Para qué puedo usar como trampolín ese dolor? ¿Sí? Usar el dolor como trampolín, así como muchas veces hablamos de la enfermedad como trampolín, ¿no? Como una oportunidad de Vos, poder perdón, ver ahí, ¿no? vos como ¿Cómo? vos como terapeuta te debe, o bueno, o suena mucho, vos como psicóloga, ¿no? Me Mm, siento o estoy depresivo, en términos así, estoy depresivo. Entonces es como muy clínico, ¿no? Soy ansioso o estoy ansioso. Entonces, son ujú, terminologías muy clínicas, por eso digo, no es necesario que estés depresivo porque te peleaste con tu mamá o te peleaste con tu pareja ahí un toque, un ratito, y y ya te autodiagnosticas depresión y tal vez no sea ujú. eso, digamos, o sea, tal vez sea algo, un conflictos, o sea, todos tenemos conflictos, pero no necesariamente tenemos que caer en un cuadro de depresión para eso, digo,
sí se normaliza un poco esos tipos de terminologías clínicas como algo normal, pero digo, Sí, lo que sucede es que vivimos en una cultura, en una sociedad que se ha psicologizado un montón, formas, ¿no? Como de denominar ciertos cuadros psíquicos, se han popularizado de tal manera donde muchas veces sí podemos encontrar que estas expresiones se usan de una forma como muy coloquial, ¿no? Entonces, para decir estoy triste, se dice estoy deprimido. No es lo mismo, ¿sí? Cuando lo escuchamos de esa manera que por ahí hace años atrás, donde bueno, la depresión era verdaderamente todo un cuadro clínico y se nombraba desde ese lugar, nada más que desde ese lugar, ¿no? Pero eso es simplemente una manera de usar. igual, Vivimos en una cultura que se ha psicologizado muchísimo, ¿no? Y esto a veces también se puede poner como un poco peligroso. Hace un tiempito hablaba con una maestra, habían hecho una encuesta entre todos los docentes de una escuela y para la lectura de los docentes, el 90% de la población de niños necesita ver al psicólogo, sí, ¿no? mal. Entonces, Y la, y hay la como una medicación, o sea, psicologización extrema, ¿no? De nuestra existencia, y eso también es real. el docente diciéndole, no, no, este chico es ansioso, sufre ansiedad, este chico está depresivo. Entonces, ya desde ahí, viste, de la raíz te está... Y la persona lo escucha, o sea, no, no, bueno, le dice a los padres, este chico está depresivo, entonces tienen que ir al psicólogo y tienen que tener un tratamiento y tal. Y ahora se sugestionan esos padres y el niño también, digo, o sea, y ahora es Ujú, depresivo y si vos digo, con cualquier paciente tuyo, paciente, cliente en el área terapéutica de las ciencias alternativas como la programación neurolingüística, ujú, la mioterapia, etc. Digo, o sea, si vos le decís al paciente, bueno, vamos a ver un poco sobre tu depresión, bueno, vamos a ver sobre tu ansiedad. Y capaz el tipo ni siquiera se sentía ansioso ni depresivo, pero ahora que lo dijiste, dice, uy, pará, estoy ujú. depresivo. Entonces, como que ya lo predispones. Es como más fácil Sí, hablar de conflictos, digo, o sea, basta de utilizar esas palabras que sugestionan, o sea, depresión, ansiedad, palabras clínicas, digo, debe ser más fácil si no ujú. sugestionamos al paciente o al cliente. Sí, es súper importante, ¿no? Como ser como muy cuidadoso con las palabras que usamos para definirnos y para definir a otros. Y esto, bueno, por supuesto que desde la disciplina que a mí me toca es algo como a tener muchísimo cuidado, pero en realidad desde todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Es como importante tener en cuenta y considerar cuáles son las palabras que seleccionamos para describirnos a nosotros, para describir nuestros procesos y los de otros y nuestras experiencias, ¿sí? Porque es real que las palabras crean realidad, ¿no? Son portadoras de poder. Entonces, también cuando estamos frente a niños, esto que decías, ¿no? Como qué palabra recibe el niño sobre sí mismo, ¿sí? Donde ya lo está como enmarcando y muchas veces encasillando en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, por ahí poder usar palabras más amables que no nieguen la realidad, ¿sí? Porque también hay cosas que suceden y necesitan ser nombradas, ¿sí? Entonces, pero ver desde qué lugar, ¿no? Como desde qué lugar percibimos lo que percibimos y nuestra mente necesita categorizar porque nos da tranquilidad también, ¿no? Comprender y decir, bueno, esto es aquello, esto va acá, esto va allá, ¿no? Esto es parte de nuestra función pensamiento, pero muchas veces esas categorías sabemos súper bien que emocionalmente también pueden acarrear y llevar a situaciones de sufrimiento. Y sabe que está re de moda el tema del miedo como algo, no, miedo es para cagones, digamos, es para, digo, no sé, es como que está mal tener miedo, en términos de que el miedo es totalmente natural, es bueno, o sea, si te tiran al bosque, en el medio estamos acá con Ale, Esperani, otro miembro fundador de la PNL, te tiran al bosque, Uh -huh, aparecen los uh lobos, -huh, está bien tener miedo, digo, es sano tener miedo porque te protege, o sea, no está mal tener miedo. Raro sería absolutamente. no tuvieras miedo, digo, o Uh culpa, no, -huh, ¿cómo vas a sentir culpa? uh No, déjate joder, mirá, o sea, imagínate un ser humano sin culpa, creo que sería un asesino serial, no sé quién le falta, -huh. digo, o sea, las emociones no están mal, tenerlas, digo, está bien, es protector, y a veces dicen, no, Exacto. pero tal vez la problemática está, como decís vos, en la intensidad, digo, Ujú. en el Y en tiempo. el poder comprender para qué, ¿no? También, comprender para qué llega esta emoción, ¿no? Cuando yo puedo comprender para qué llega, la emoción ya no necesita estar ahí tanto rato más, ¿no? Cuando yo ya puedo entenderla, puedo dialogar con ella, ¿sí? No necesita estar más rato de lo que, a ver, porque hay que todo el tiempo estar chequeando como cuánta coherencia tiene esa emoción con la realidad.
¿no? Entonces vos recién traías un ejemplo que es, te tiran en el bosque en medio de un montón de lobos y tenés miedo. Es una emoción que está en coherencia con esa realidad, ¿sí? Es una Congruente. emoción coherente, exacto. Entonces, bien, es una emoción que ahí está al servicio de la protección, de activar, ¿no? Como nuestro sistema de huida, ¿sí? De defensa, ¿sí? De autoprotección. Entonces, es una emoción que está en coherencia. Lo que pasa es que a veces se despiertan emociones, ¿sí? Que no están en coherencia con la realidad. Entonces, ahí, Por ejemplo, ejemplo, sí. voy en el auto y me paso en la calle, ¿no es cierto? O Ujú, mi acompañante no me dice, che, tenías que doblar acá, y vos te enojás tanto que lo insultás. La puta madre, ¿por exacto. qué no me dijiste? Entonces ya empieza ahí la ira, digo, o sea, no era necesario, es como exacerbado, no es congruente, bueno, no me dijiste, doblo en la próxima, ¿entendés? Pero Exacto. congruencia. Esa emoción, esa emoción entonces está hablando de otro proceso psíquico que se está desencadenando ante ese episodio, ante esa situación que simplemente actúa como un disparador, ¿sí? Como un switch, como la llave de la luz, ¿sí? Que hace que esa emoción que estaba necesitando expresarse de algún modo encuentre una vía, ¿sí? A través de esa experiencia para poder simplemente satisfacerse a sí misma y suceder, ¿no? Entonces ahí, cuando esas situaciones se vuelven por ahí sistemáticas, empiezan a acarrear un sufrimiento para esa persona, ¿no? Porque si de repente esta es su emocionalidad habitual, ¿no? Donde cualquier disparador así más simple, sin que necesariamente implique como una situación en sí misma de conflicto, pero sí lo dispara para ese ser, empieza a crear una instancia de sufrimiento, porque una persona que está con este tipo de emocionalidad tan a flor de piel, tan disponible para manifestarse, como por ejemplo ante pasarse de una calle, ¿no? La cantidad de cosas que nos van pasando en el día, ¿no? Que uno no puede controlar Vaso y y que se se rompe, salen, ¿no? Exacto, se salen de los enojas. planes, por ejemplo, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de una situación donde hay sufrimiento psíquico, ¿sí? Hay un padecimiento psíquico ante esa disponibilidad emocional exacerbada que esa persona está teniendo, ¿sí? Entonces sería interesante para ese ser poder, en el caso de que lo considere, que se dé cuenta, que tenga conciencia, que sea su momento, ¿no? Porque si no, también, ¿no? Como no quiere decir que todo el mundo tenga que ir y incluirse en un proceso terapéutico, Nada, pues pero digo, si... se cae el vaso y se rompe, te enojas con Uh -huh, la persona que se rompe el vaso, puede ser tu hijo, alguien, uh -huh, que sea, uh -huh, está ahí, te enojas. sí, Entonces, salta eso, esa conducta que no tiene nada que ver con eso, que viene de atrás, como bien dijiste, y te volvés a sentir mal porque trataste mal a esa persona y te diste cuenta después que no era razonable y ahora caíste en un círculo ok. vicioso, Círculo vicioso dramático, ¿sí? Eso que estás dramático. describiendo, Ger, es el círculo dramático, ¿sí? Que se sostiene en un triángulo, ¿sí? Que se llama triángulo dramático, que es víctima, victimario, salvador, Pasa muchísimo con las ¿sí? parejas. Celo, Exacto. celo, Uh -huh. se enoja porque se enojaron y después la persona se siente mal o culpable porque me trató por celo y ahora de nuevo el círculo. Y ahí de nuevo, entonces Exacto, se enoja ¿sí? porque el otro se Exacto. enojó y así, chao, ¿cómo salís de ahí? Digo, o sea, ¿cómo salís de ahí, hermano? Así que bueno. ¿Cómo salir del triángulo dramático? Qué interesante. La figura que nos rescata del triángulo dramático, si el triángulo dramático es esto, ¿sí? Víctima, victimario, salvador, son lugares arquetípicos. Esto quiere decir que son categorías que están en el inconsciente colectivo, ¿sí? Categorías, formas que están ahí disponibles para que cualquier humano pueda poner su contenido ahí, ¿sí? De acuerdo a su vivencia y su historia de vida. Entonces, esto como súper simple explicado. ¿Cómo se puede salir del triángulo dramático? A ver. Convocando al adulto. ¿Sí? El adulto en uno, ¿sí? Es la figura que nos puede salvar, pero no en términos de el salvador, sino que nos puede sacar de este triángulo salvador, víctima, victimario. ¿Sí? Eh, estas posiciones, ¿sí? Muchas veces tienen que ver
generalmente con vivencias, y muchas veces son vivencias que han tenido que ver con la infancia, ¿no? El vaso que se rompió es mi papá que no tenía un nivel tan alto de intolerancia que de repente ante el más mínimo error que yo como niña pude haber cometido, toda la autoridad y el peso de la ley caía sobre mí. Entonces la ruptura del vaso de repente puede activar algún tipo de vivencia que pueda tener que ver con eso, ¿sí? Sí, sí. Entonces, cualquiera de estos lugares en los que nos encontremos, que en general vamos rotando, son lugares móviles, ¿sí? Cuando estamos dentro del drama, a veces estamos ocupando el lugar de la víctima, otras veces somos el malo de la película y somos el victimario, es donde aparece la culpa, ¿sí? Y empezamos a ver qué nos puede salvar. A veces el salvador puede ser una idea, a veces el salvador puede ser una tercera persona, a veces el salvador puede ser un terapeuta que se va a consultar y será el rol del terapeuta no ubicarse en ese lugar para no seguir alimentando este triángulo dramático, ¿sí? Eh, entonces, la manera de poder salirse de ahí, ¿sí? Es convocar al adulto, ¿sí? Que no es el niño que vivió ninguna de todas esas experiencias, ni es el padre-madre, ¿sí? Que es del otro lado, la otra posibilidad, ¿sí? Padre-madre y niño, ¿sí? La mayoría de los conflictos se dan entre esos aspectos nuestros, entre esos aspectos internos, ¿sí? Desde ahí se encarna el triángulo dramático. El adulto es el que nos saca de ahí, ¿sí? El adulto es el mediador, el adulto es el que puede tener una visión panorámica de la situación, el El que adulto te es el que dice está que en va a el estar todo bien. presente. El que El te... adulto es el que puede empatizar con estas posiciones, ¿sí? Y desde una posición receptiva y comprensiva, poder generar una acción donde haya escucha, pero que no haya una identificación con estos lugares. ¿Sí? El adulto no se identifica ni con la víctima, ni con el victimario, ni con el salvador. ¿Sí? Tiene un discurso en este sentido neutral. Entonces puede tener una mirada empática, comprensiva, donde pueda comprender por qué se activa esto, por qué se activa la víctima en esta persona, qué es lo que está hablando de su ser, ¿sí? El ubicarse en ese lugar, tener una escucha receptiva y crear una acción, ¿sí? Que digamos, busque como una ecuanimidad, No, no. ¿sí? Que es muy distinto, sí, que eso es muy distinto a no tener la emoción. Onda, Exacto, no. buscar decir, tengo que no tener esta emoción, está mal que tenga esta emoción de enojo, de molestia, o sea, digo, Ujú. sirven las emociones también para eso, no significa que nos volvamos robots, que es lo que está pasando, es tratar de dejar de ser robots. Ahora cuando en marketing, cuando nosotros ayudamos al cliente a responder, le pasa al cliente también que responde como un robot y manda todo ahí, Uh-huh. ¿viste? Hace una consulta por WhatsApp preguntando sobre el producto, el servicio y le responden como un robot, ¿viste? Onda, tenemos que dejar de ser robots porque la gente quiere hablar con seres humanos, entonces cuando hablo con mi pareja, con tal vez mis hijos, tal vez mi familia, tengo que tratar de hablar como lo que soy, digo, guiándome con esas emociones que sí sirven como un GPS para decirte por dónde sí, por dónde no, algo así, ¿viste? Entonces, sí confiar en las emociones, no dramatizar o no mantenerse en la emoción es lo que te hace ir como claramente dijiste igual sufrimiento, pero no tenerla, Uh-huh. no satanizar la emoción, que es muy distinto. Entonces, nada, o sea, ¿cómo resolves eso? Digo, ¿cómo dejar de mantenerte en esa situación de Mm, dramático? el, el, También es al el revés, cuerpo es emocional. Ah, dramático, yo soy perdón. dramático Sí, loco, no, pará, soy humano, ¿ok? Entonces sí, exacto. Eso iba a decir. Nuestro cuerpo emocional no es un cuerpo evitable. Nosotros como humanos tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo físico, un cuerpo energético y un espíritu, y esto no es evitable. ¿Sí? La relación que establezcamos con cada uno de nuestros cuerpos, ¿sí? En la medida de lo posible, cuanto más integrada, más saludable, ¿sí? Pero para nada tiene que ver con evitar. ¿Sí? Nuestro mundo emocional es un terreno de autoconocimiento. Cuanto más conocemos por qué nuestras emociones nos habitan del modo en que lo hacen, más chance tenemos de poder aceptarlas y en esa aceptación dejamos de establecer peleas con nuestro mundo emocional, ¿no? Dejamos de pelearnos con nuestra emocionalidad. Y eso ya crea una otra realidad posible, ¿no? Eso es una realidad que en la medida de nuestras posibilidades nos va alejando de esa secuencia de sufrimiento, no de dolor,
¿sí? Pero sí de sufrimiento, porque como humanos también venimos a la Tierra a vivir la experiencia de dolor como oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Y la Tiene experiencia de mal marketing. contar con un cuerpo, La palabra dolor ¿eh? hay una campaña en contra de la palabra Muy mala prensa, sí, tiene muy mala prensa, pero porque está mal comprendida, ¿no? Esto tiene, por eso me parece que hay ahí como el poder saber y conocer cuál es como la puede decir, integralidad de nuestra existencia humana, todo lo que forma parte de nuestra decís existencia dolor y humana. onda, no, no quiero escuchar a este tipo, dolor, no, ok, está bien, digo, o sea, pero el dolor como lo estás planteando vos es entender la Ujú. emoción como tal, y eso te va a terminar ayudando a saber quién sos, digo, o sea, que es una de las cuestiones por las que Exactamente, conocernos a nosotros. exactamente, exactamente. Pero no es malo, Em, es bueno, hay que, las emociones no no son es malas. malo, ok, no es malo que tengas una emoción, brother. Para nada, para nada. Las emociones son nuestras aliadas y las podemos vivir y comprender desde ese lugar. Es un recurso que todo el tiempo nos está jugando a favor para aprender y conocer algo más de nosotros mismos. No, Las no. emociones no son malas ni son juzgables. Ay, pero no te tenés que sentir así. Oh. Ay, pero no te sientas así. ¿Cómo te vas a sentir así? No te tenés que sentir Boludo, así. la típica, ¿No? No boludo. hay modo, no hay juicio, porque lo que se siente se siente. Por más que venga quien venga y me diga, pero no tenés que sentir esto. No son controlables las emociones, ni Ay, juzgables. estás mal, ay, no estés mal. ¡Blum! Y pero estoy mal. No y, estás mal, y flaco. Claro, es entiendo. ¿no? Como mayor amabilidad también para la expresión de nuestras emociones, ¿no? En lugar de juicio, censura, crítica, ¿no? Vivimos también en una cultura que cada vez nos lleva más al que siempre hay que estar up, ¿no? Todo tiene que estar vibrando alto, ¿sí? Y tenemos que estar en pensamiento positivo, y tenemos que rápidamente O salir sea, de los lugares que nos hay una, incomodan y pim, pam, pum, ¿no? una gran analogía del positivismo, el optimismo y la boludez también. O sea, como que una cosa es ser optimista en que todo va a Ujú. salir bien, teniendo en cuenta los resultados y no las variables. Onda, la persona que se enfoca en que todo va a salir bien en las variables, mira, te doy un ejemplo para que se entienda. Onda, este viernes tenemos que hacer una fiesta, ¿no? O sea, te invito a vos, Caro, le invito a Lale, le invito a todos a una fiesta este viernes, pero hay un clima de que va a estar lloviendo, ¿ok? Y sale uno y dice, no seas tan tarado, no seas pesimista, decí que no va a llover, para que no va a llover, y entonces como no va a llover el viernes va a salir todo bien, ¿ok? Bueno, eso es ser optimista respecto a las variables, o ser Ujú. pelotudo, digamos, o sea, no podés estar pensando, yo lo que tengo que hacer es pensar en los resultados, en términos de que, bueno, si llueve, hacemos la fiesta adentro, si nieva, metemos un calefactor, ¿sí? O sea, tener planes para que el resultado sea óptimo es ser optimista. Pensar de que todo va a estar bien por el simple hecho de que todo va a estar bien, sí, eso es ser un medio tonto, Ujú. un nabo. Sí, por ahí lo que estás trayendo es re interesante, que tiene que ver con cómo comprendemos la psicología positiva, ¿no? Que ahora está como muy de moda la psicología positiva. En realidad la psicología positiva es poder comprender que todo lo que sucede en nuestra vida siempre está a nuestro favor, incluso cuando duele, incluso cuando sale mal, ¿sí? Para nuestra mente, ¿sí? Está sucediendo a nuestro favor, en el sentido de que para algo nos está sucediendo, y ese Ah, para algo quizás en un primer momento no lo podemos percibir, no lo podemos, no está como accesible a nuestra conciencia. En el mejor de los casos, ese para algo se puede volver un proceso de comprensión que nos lleve por ahí, ¿no? Como un poquito más de tiempo. Ah, ok, ahora entiendo, ¿no? Eso que pasó, que en realidad se salió de los planes, no era como yo quería, pero bueno, sucede. Ah, ahora entiendo en qué sentido eso estaba jugando a mi favor. Pero lo que sí no podemos hacer es controlar el cómo de las cosas, ¿no? Podemos pulsar, ¿no? Como sé yo, una carrera universitaria, bueno, yo quiero recibirme. ¿Cómo va a ser que eso suceda? No es algo que yo puedo controlar, ¿no? Pero nuestra mente siempre quiere controlar el cómo va a ser que logremos las cosas que queremos lograr. Y en ese querer controlar muchas veces también nos metemos en rulos que nos acarrean enorme sufrimiento, porque la mayoría de las veces el cómo no es algo que podemos planificar y saber que se va a cumplir a rajatabla y de forma garantizada, ¿sí? no. Entonces,
También esa es una fuente muchas veces de O te pones sufrimiento, mal. ¿no? El control. Sí, eso, exactamente, justamente el joystick, el control, el mando, digo, te terminás poniendo mal cuando las cosas, o generalmente, la mayoría de las veces te hace mal emocionalmente un resultado que no estaba bajo tu control, y lo mismo te pone mal, ¿entendés? O sea, preocupate por lo que está bajo tu control, bro, o sea, lo otro, ok, pero si te mantenés en esa visión de lo que sí podés controlar, lo que sí podés hacer para que dé ese resultado, te vas a frustrar menos, término, onda. No va a estar tan mal, digo. Exacto, ¿no? Y yo por ahí transformaría esa palabra control en como responsabilidad. ¿Cuál es el terreno que cae bajo tú? Con suerte es sobre aquello de lo que sos responsable. Con muchísima suerte podés controlar aquello de lo que sos responsable y ni siquiera totalmente. ¿Sí? Ahora, imagínate el clima. Imagínate lo que al otro le va a pasar con lo que vos hagas. Totalmente fuera de la posibilidad de control. ¿Sí? El tiempo muchas veces, ¿no? Queremos controlar el tiempo. ¿No? Bueno, ok. Quiero que esto ya está, ¿no? Estoy en una situación de conflicto, bueno, listo, ya está, ya quiero que pasemos a otra cosa, bueno, listo, ya está. Esto superémoslo, demos vuelta a la hoja, bueno, listo, listo, ¿no? Como este pim pam pum, a veces el no poder darle el tiempo a los procesos, el tiempo que necesitan los procesos. Vivimos en una cultura express, ¿no? Todo lo queremos ya, todo lo queremos para ayer, hoy ya es A mí me tarde, pasa, y ¿no? Entonces, lo que están en el área los, privada, o sea, no está los mal tiempos anímicos son otros, eso. ¿sí? Los tiempos anímicos son otros, Como ¿sí? que vos Son vas con el otros, tiempo digamos, anímico, viste, las cosas que te están pasando y después las vas entendiendo mucho tiempo después, o sea, como que estás acelerado exacto, de resultados, pero en términos de emociones vas atrás, bro, o sea, está interesante, sí, está muy interesante. exacto. Poder contemplar, tener como internamente, ¿sí? Ese espacio para poder habitar muchas veces esto, ¿no? Que los tiempos anímicos son los que son, y a veces no son cuantificables con el reloj, ¿no? Es como otro el tiempo que rige esos procesos. Y poderle dar el espacio, ¿sí? Que se merecen, a veces también nos rescatan de situaciones de sufrimiento, porque hay muchos procesos a los cuales si no les doy el tiempo para que sucedan, se me vuelven repetitivos, ¿no? Tipo, una y otra vez me vuelvo a encontrar en esa misma situación y decís, pero dale, claro, porque no lo procesé, como no existió ese tiempo de procesamiento y de elaboración, me lo voy a seguir encontrando y encontrando una y mil veces, ¿sí? Hasta que pueda tomar ese aprendizaje, ¿sí? Desarmar, transformar, hacer lo que me toque, lo que corresponda ante esa situación, ante ese episodio, para entonces sí dejar de encontrármelo. A veces hasta no solo me lo encuentro en la vida despierta, sino me lo encuentro en los sueños, ¿no? Me lo encuentro y me lo encuentro, ¿no? Como un intento que está haciendo nuestro psiquismo de elaborar eso, ¿no? Eso que está contenido ahí en esa experiencia. Muy fuerte. Bueno, muy Mm. fuerte.